un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Nuestro amigo, el doctor Perkin Rocha, ya está con nosotros. Doctor Perkin, un gran abrazo, un saludo muy cordial de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas para usted y su familia. Mucha salud, por supuesto, en esta época. ¿Cómo le va? Buenos días, Mingo. ¿Se me oye bien? Sí, se oye perfecto. Se oye muy bien. Buenos días, Mingo. Buenos días, Erika. Y buenos días a todos en RCR y la audiencia. Ah, ok. ¿Usted me oye a mí? ¿Usted me oye? Sí, ahora perfecto te oigo. Ahora perfecto. Doctor Perkins, de alguna manera, Erika y yo tocábamos en el ámbito político este punto que yo no sé si en los tiempos es probable, en los tiempos políticos, que el 2024 suene que está como a la vuelta de la esquina, suene que está cerca. Sin embargo, con todo este disparate jurídico que venimos nosotros atravesando y sumando etapas en esta convulsa Venezuela, yo no sé cómo es posible hablar de elecciones presidenciales si esas elecciones presidenciales del 2024 se van a reconocer realmente como legítimas, porque ya en las oposiciones hablan de que se van a hacer o que se deberían hacer unas elecciones primarias para escoger al contendiente del señor Nicolás Maduro, pero a sabiendas, no se sabe en esencia si allí participarán de nuevo los mismos de siempre, que son Rosales, que son Bernabé, Ayub, Falcón, Bertucci, Claudio, los mismos de siempre, donde habrá algunos que son ángeles y otros que son demonios, y tendrán que entonces, me imagino que dentro de la normativa de las primarias, que el que salga irán a apoyarlo todos, pues, ¿no? ¿Usted nos puede explicar en qué terreno estamos pisando desde el punto de vista jurídico para ir a unas elecciones primarias para después competir con Maduro en las elecciones presidenciales que están pautadas en la Constitución? Bueno, desde el punto de vista jurídico, la única realidad, digamos, coherente constitucionalmente hablando, es el proyecto que nació en 2019 de un gobierno de transición, de una situación excepcional frente a una usurpación que ha consolidado un estilo de tiranía muy particular, muy especial, producto del errático desempeño que quien asumió la conducción de esa transición legítima y absolutamente apegada a las salidas constitucionales, bueno, fracasó. Ese interinato que nace con una excelente, digamos, legitimidad de origen por el desempeño de sus ejecutorias, pues bueno, deviene en una situación de ilegitimidad que genera, en definitiva, una gran frustración por parte de los ciudadanos que acompañamos ese proceso. Uh-huh. Y frente a eso, la consolidación de un sistema tiránico, criminal, con fachadas democráticas, en las que desde el 2019, cuando se montó este proyecto, producto de la usurpación consolidada de Maduro, hasta ahora, ha ocurrido circunstancias que hacen políticamente, tenemos que tener en cuenta para decir que no es lo mismo que teníamos en el 2019. Claro. ¿Por qué? Porque un sector de la oposición que en aquel momento, en el 2019, apostó por el Estatuto para la Transición y por la salida del 233, hoy lo vemos participar con las migajas que el régimen les ha cedido en la utilización de elementos democráticos dentro de una tiranía y dentro de una dictadura. O sea, ha tenido la habilidad el régimen de Maduro, o mejor dicho, no es el régimen de Maduro, porque Maduro solamente es la cara, la fachada visible de este proyecto conglomerado criminal, donde él solamente, repito, es parte de la cara visible, pero dentro de eso, quien controla, quien domina, quien ejerce el poder son otros factores distintos a Maduro. Ha tenido digamos, la audacia y el éxito de utilizar herramientas propias de la democracia
para que parte del sector llamado hasta ese momento oposición juegue con ellas, creyendo que con esas prácticas pudiera recuperarse la democracia, y eso lo que ha venido a la larga es a consolidar esa fachada institucional que en algún momento él ha vendido y es la que le presentó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, quien yo siento como ciudadano y como abogado que no se la comió, pero que supo jugar con ella, porque en la misma digamos, movida que tuvo Maduro al invitar al fiscal y aceptar y tomarle la palabra, pues lo apersona y le abre la fase de investigación, que en definitiva, para que nos comprendan los que nos oyen, es el juicio. El juicio arrancó, en pocas palabras, en la Corte Penal Internacional. Entonces, frente a eso, tenemos un régimen que se consolida con fachadas democráticas en las que ahora participa un sector de la oposición. Y es ahí cuando viene el 2024 como un proyecto, como una tabla de salvación ficticia. Es la extensión de Barinas. Barinas es el extremo de un puente que concluye en el 2024 para reeditar Barinas. ¿Y qué es reeditar Barinas? Barinas no es otra cosa que el reconocimiento al régimen, que fue lo que hizo el gobernador electo de Barinas el primer día, irle a rendir pleitesía a Maduro, quien lo recibió con los brazos abiertos. Y bueno, tenemos un Estado ahora con una fachada de unos espacios democráticos donde la gente que está viviendo en ese Estado está mucho peor, porque ahora lo que tiene son instancias donde demuestran, digamos, una connivencia entre dos líneas que antes no se tocaban, y ahora ese es el proyecto del régimen, que tener esta fachada que le permita a él soportar unas presiones internacionales que, si bien él aprendió a vivir con ellas, porque ha demostrado el régimen que tiene suficientes fuentes de financiamiento ilícitas, ilegales y delictuales que soportan el día a día de su mínima administración, bueno, no dejan de incomodarle a pesar de eso. O sea, él estaría feliz si pudiera, con esta nueva visión de proyecto consolidado, parte hegemonía totalitaria con migajas de la oposición, arrancar en ese esquema la última etapa o la última década de sometimiento a las dos que se sumarían a las dos anteriores. Qué bien lo ha descrito el doctor Perkins. Interpretando a nuestro auditorio, hay varias preguntas, varias dudas que bullen en la mente de ellos, pues, ¿no? Un rompimiento con el actual régimen ha sido bien cuesta arriba, doctor Perkins. Entonces, no sé si de allí vendría la convivencia. Por otra parte, apartando las exquisiteces jurídicas, hay un rechazo total al liderazgo opositor que hemos mencionado. Pero ese liderazgo insiste, no se quiere apartar, e insiste en que son ellos los que van para el baile y punto. Y por otra parte, le preguntan aquí, ¿cómo se come eso que hay un reconocimiento internacional todavía a Guaidó de países que tienen sedes diplomáticas en Venezuela con relaciones con el régimen de Maduro? Bueno, fíjate tú, Mingo, eso que tú interpretas perfectamente sobre el descreimiento que tiene la sociedad sobre su liderazgo no es otra cosa que una desconexión. Y esa desconexión ocurre por falta de confianza. La pregunta es, ¿qué debemos hacer para romper ese esquema de sometimiento neodemocrático, neodictatorial, neotiránico que nos establece el régimen, con un juego democrático, manteniendo él siempre el poder y manteniéndolo en enclaves, por cierto, cada vez más pequeños, estas burbujas que se han creado en las 4 principales ciudades del país, teniendo el resto del país absolutamente perdido, como lo ha demostrado muchas veces, que no tiene control de lo que ocurre en las fronteras,
en estados importantes como Bolívar, donde están nuestros principales yacimientos, en el Zulia, en la frontera, en el Amazonas, en el Delta. Es decir, ¿cómo romper este esquema que pareciera que ahora tenemos un nuevo enemigo? Sí. O mejor dicho, un nuevo aliado del régimen que hasta hace poco era aliado de la oposición, que era un sector de la oposición que está dispuesta a jugar el juego en la cancha en que el régimen establece, con las reglas del régimen y con los árbitros del régimen. Y dentro de ese proyecto nos dice, vamos al 2024. ¿Cómo romper ese esquema? Es difícil. Bueno, ya te hablé de algo muy importante, la desconexión. Sí. ¿Y cómo logramos otra vez conexión? Generando confianza en el ciudadano. ¿Y cómo podemos generar confianza en el ciudadano? Es la otra pregunta que viene para romperse esta retórica. Tenemos que darle al ciudadano, y cuando digo tenemos, es los políticos que tengan otra hoja de vida distinta a la que hasta ahora ha fracasado, y los ciudadanos y digamos grupos civiles que hasta ahora han tenido opinión jurídica, económica, social, en el espectro nacional, academias, universidades. Nosotros todos, políticos y ciudadanos, sociedad civil, tenemos que darle a la gran mayoría de los venezolanos una respuesta sobre lo que está ocurriendo y una carta de navegación. Esa carta de navegación tiene que ser lo suficientemente innovadora, lo suficientemente emotiva, para elevar el ánimo del ciudadano, quien está absolutamente frustrado. La pregunta es, uno, ¿cómo nos conectamos con él? Y cómo nos conectamos con él a través también de la emocionalidad, de lo que significa recuperemos este barco que se está hundiendo. Bueno, diciéndole a él, tú puedes estar aquí al lado del timonel, eres tú quien tienes la respuesta. Y eso que pudiera ser un lugar común, hay que darle una forma innovadora de que él sienta nuevamente confianza. Tú vas a escoger no solamente a políticos, tú también deberías escoger una plataforma ciudadana donde parte de tu representación directa absolutamente distinta a la que ha tenido en el pasado, forme parte de esa conducción. En pocas palabras, una consulta a la ciudadanía para que escoja nuevos actores políticos e incorpore dentro de ese grupo a ciudadanos también. O sea, es decir, una transición que se haga no solamente con los políticos tradicionales o con nuevos políticos, sino que se haga también con los ciudadanos. Darle la posibilidad al ciudadano de que él sea la fuente, que es el único receptáculo de soberanía que queda en el país, el ciudadano. Que él sea la fuente de esa nueva soberanía, de esa nueva conducción política. Y eso eso se hace a través de una asamblea constituyente. Usted puede explicar cómo sería eso, pero tiene que ser en la próxima parte, doctor Rocha. Perkins Rocha, abogado administrativista, hoy acá en Por Todos los Medios. Vamos a Máster, identificamos y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios, conmigo. En esta época usted necesita que sus exámenes de laboratorio sean confiables. Esto es muy importante, amigos, y que los resultados estén listos en tiempo récord, ¿verdad? Bueno, usted cuenta con nuestros amigos de Delap Biodiagnóstica, que además los resultados vienen certificados. Y esto es clave, lo que les estoy diciendo es clave para el trabajo de un laboratorio. Por eso nosotros recomendamos y le decimos a usted que cuenta con Delap Biodiagnóstica. Cualquier consulta que desee hacerle, bienvenido. Aquí a este número, 0414-202-2900, que además es WhatsApp. Delap Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Le voy a pedir a la señorita Erika que me ayude aquí, porque este es un obsequio de nuestros amigos de la pastelería del Corso. ¿Saben qué es esto que nos han regalado? Amigos, nos han regalado torrejas. ¿Qué me dice el maestro Carlos y el maestro Checoto? Me decían ayer, vean ustedes, esto es una ricura, de verdad. Esto es una delicia que en carnavales no vas a sacar la bandeja porque, no sé, porque es que claro, porque esto es azúcar, esto está frito, ¿no, mujer? Esto es una masa frita
Wow, y el olor, amigos. Vean ustedes esta bandeja y esto lo bañan con nevazúcar, esto lo bañan con azúcar glass. Esto, voy a morder, ¿puedo morder una? No, voy a ensuciar el estudio. Lo crocante. No se habla con la boca llena, pero qué ricura. Lo mejor no lo pongo aquí en la misma bandeja, ¿verdad? Una servilletica, pero no. De verdad, amigos, que me dicen ellos que esto lo tienen durante todo el año en la pastelería del Corso, pero en carnavales vuela, la gente los encarga, me dijeron así. Así que si usted va a encargar, aquí 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. En su Instagram, @bpterrazas. ¿Cuál es el mensaje institucional de hoy? Caramba, vamos a respetar el semáforo. Vamos a respetar el semáforo. Es importante, amigos, porque eso forma parte de que seamos civilizados, de que en la ciudad nos comportemos y respetemos las leyes. Entonces usted, cuando el semáforo esté en rojo, sabe que se tiene que detener y esperar a que se ponga verde para avanzar. Mensaje institucional de hoy de nuestros amigos de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Y no, dicen para el doctor Perkins que esta clase política opositora no tiene liderazgo, no tiene discurso, no tiene proyecto de país, son unos oportunistas, lo han demostrado, no los queremos y no los queremos. Quiero enviar un saludo a todos los venezolanos, que están en el mundo, que están en sintonía en estos momentos. Erika me dice, te mandan saludos de Perú, te mandan saludos, nos mandan saludos de todas partes. Y quiero decirles que nosotros los queremos mucho y que estamos con ustedes y qué bueno que están escuchando al doctor Perkins, que nos está orientando con relación a la situación política que vivimos, de mucha incertidumbre en nuestro país en estos momentos. Y hay preguntas para el doctor Perkins Rocha que Erika va a tratar de resumir, porque son muchas las inquietudes. Buenos días, doctor Perkins. Por ejemplo, buenos días, Erika. Juan Santos le comenta, elecciones para 2024 en narcodictadura. En la Venezuela chavista no hay elecciones, solo adjudicaciones. Luis Alfredo Valls les dice, después de escucharle, en pocas palabras, la política en Venezuela lo que da es asco. Isbelia Leones le pregunta, ¿por qué en Venezuela siempre son los mismos actores políticos? Hay que buscar venezolanos distintos, venezolanos con valores, y pone como ejemplo a nuestro Neomar Hernández. Miguel Fontán le pregunta, si el régimen tiene fachada democrática y legal, ¿cómo se puede hablar de legalidad y democracia? Qué bueno. ¿Por dónde comenzamos, Perkins? Bueno, por la última. La última me parece interesante porque se conecta un poco por lo último que yo dije, y así también las anteriores puedo irlas contestando poco a poco. Cuando se pierde el contenido, digamos, humano que existe detrás de las normas, quedan las normas, pero esas normas pueden llegar incluso a ser absolutamente ilegítimas. Claro. Lo ilegítimo necesariamente no es ilegal. Por ejemplo, hasta hace poco existían normas y leyes absolutamente válidas, pero ilegítimas, donde se pagaba con arresto aquel que tocara cornetas a no sé cuántos metros de un centro asistencial. El crecimiento de una sociedad, de una ciudad, hizo que algunas normas que tenían sus castigos fueran quedando
caducas, obsoletas, porque, digamos, la actividad humana fue superando a la regulación que se hizo. Bueno, hoy por hoy tenemos en Venezuela un entarimado normativo, un cascarón que absolutamente responde a un Estado constitucional y permite en este momento cubrir a un monstruo que habita dentro de él y que tiene una vocación absolutamente criminal, óigase bien, criminal, ni siquiera dictatorial, ni siquiera tiránica, criminal, que hace de estos instrumentos, digamos, la base de su consolidación con esa fachada normativa. Y parte de la oposición ha creído que utilizando esos instrumentos puede venir recuperando espacios que obliguen a ese monstruo a desalojarse, a irse, o en todo caso a encerrarlo. Y eso es imposible. Tenemos que construir otras normas y otras canchas con otros árbitros para poder realmente tener algo representativo. Pero mientras tanto, mientras esa construcción la estamos, digamos, solidificando, uno se pregunta, ¿qué hago con el monstruo? ¿Cómo lo arrincono? O cómo, mientras el monstruo esté ahí, esas normas no serán posible construirlas porque no hay libertad. Mientras el monstruo habite dentro de ese cascarón, no habrá libertad y en consecuencia ninguna norma que podamos tejer con la sociedad será realmente pulcra, será realmente digna, será realmente virtuosa, porque siempre estará de alguna forma contaminada con algún elemento producto de no haber actuado con libertad. Mientras no recuperemos la libertad, la construcción normativa del país no va a ser posible. En consecuencia, ¿qué debemos hacer? Debemos plantear salidas abruptas. Y cuando digo abruptas, no necesariamente estoy desconectándome de todo el orden constitucional. Estoy desconectándome probablemente de algunas normas legales, pero estoy trabajándome en la esencia del orden constitucional. Claro. ¿Y cuál es, sobre qué se basa el orden constitucional en cualquier sistema? En la posibilidad de conectarme con el ciudadano, que es el único receptáculo de soberanía que aún queda en tiranía y en despotismo. Y esto es lo que estamos planteando, conectarnos nuevamente con él y recuperar la emocionalidad con él en la medida en que él sienta, no solamente que va a ser partícipe de la respuesta, de la consulta, de la elección o de la escogencia en definitiva, sino que muy probablemente, y depende de él va a ser también recipendiario de ella porque va a ser actor de esa decisión. No solamente es una propuesta política para que un otro político vuelva a conducir tu destino, sino ven tú, dame tú el poder para que tú, junto a mí, estemos juntos en esta nueva plataforma. Eso es lo que algunos llaman la Asamblea Nacional Constituyente Originaria, doctor. No, la Asamblea Nacional Constituyente Originaria se trata simplemente de refundar las normas constitucionales de la República. En pocas palabras, cambiar la Constitución del 99 por otra. Y eso no hay que hacer. Okay. No, sí hay que hacerlo. Sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en libertad. Hay que hacerlo en libertad, Mingo. Porque mientras tengas al monstruo jugando dentro de la jaula donde tú estás, o mientras el monstruo te mantenga en la jaula, él te contaminará cualquier norma. Y se consolida cada vez más. El monstruo se consolida cada vez más. Claro. De lo que se trata es de romper la jaula. De lo que se trata es plantear un juego fuera de la cancha que el monstruo me está planteando. Es decir, con otras normas, con otros árbitros y con otros actores, donde él no tenga influencia. O sea, no es competir con él en buena lid y ganarle. Eso no va a ocurrir nunca en Venezuela. Porque el régimen es criminal, porque el régimen sabe cómo ganarlo, porque el régimen te da de 5, te da 2 para que tú creas que puedes con esos 2 alcanzar logros, alcanzaste Barinas, así como en el 2015 alcanzaste la Asamblea. Hay prácticas a nivel iberoamericano, fíjate Chile, se pudo con Pinochet, ir poco a poco progresivamente. Siempre te dan ejemplos como que si lo de venezolano fuera absolutamente trasladable a esas experiencias, y no lo es, entre otras cosas, porque aquí, en pocas palabras,
los delincuentes están en el poder. O incluso internamente el ejemplo que ponía usted de Barinas. Exactamente. Claro. Exactamente. O sea, en Barinas te di la minúscula participación y la gente siente que ganamos mucho con Barinas, como si no hubiésemos perdido 19 gobernaciones. Qué ilusos aquellos que creen que Barinas se ganó porque se hizo algo distinto en esas otras 19. Eso es mentira. Es más, me consta que en otras de esas gobernaciones, Carabobo, Aragua, Lara, se hizo cosas absolutamente innovadoras, importantes. Más allá de que yo cuestiono haber ido a esas elecciones, debo reconocer que hubo ahí ciertos dirigentes interesantes que si estamos realmente conectados y podemos convencerlos de que lo que tenemos que hacer es con fuerza tratar de desalojar al monstruo y sacarlo de la jaula y no jugar con el monstruo, probablemente esos sean líderes que podamos tener en el futuro. Pero en esos estados se hizo trabajo mucho más profundo de lo que se hizo en Barinas. Entonces ahora van a decir que ahora en Barinas sí se pudo y se olvidó lo que se hizo en Carabobo y se hizo en Aragua, por ejemplo, que me consta. Ahora, Perkin, hay contradicciones que hay que aquí salvar en este sentido. Disculpa, amigo. No, disculpe usted, que era para precisar algo. En el caso de Perkin Rocha, ¿cree que debemos participar en unas elecciones primarias? ¿Cree que debemos participar en el 2024 en la elección presidencial que está pautada? No es el 2024. Fíjate que hay que desligar el instrumento del hecho. Ajá. El hecho político 2024 hay que descartarlo. Yo no puedo pretender que las soluciones para Venezuela tengan que postergarse al 2024. Eso sería casi equivalente al suicidio político. Es decir, creer que en el 2024 vamos a construir las condiciones electorales para salir de esta tragedia, escogiendo ahora a alguien que participe en el 2024, repito, es un suicidio político que adicionalmente desmotiva al ciudadano. Yo creo que desde ya hay que escoger una dirigencia que plantee desde ya cómo salir de esta tragedia, porque el 2024 para mí no existe. ¿Y cómo se escoge esa dirigencia? ¿Cómo se escoge ¿Cómo se escoge esa dirigencia, profe? Sí, se escoge mediante la confección de un instrumento en el que pueda yo, de alguna forma, junto con el ciudadano, establecer un nuevo liderazgo, que es el primer problema que tenemos ahorita. El problema no son los instrumentos políticos que hemos utilizado, elecciones, negociaciones, diálogos. Nosotros no estamos en contra de esos instrumentos, estamos en contra de la utilización de esos instrumentos en el momento menos idóneo. Claro. Con los fines completamente distintos a la libertad. De lo que se trata es de escoger, en definitiva, mediante un instrumento propicio para ello, un liderazgo que entienda que debe utilizar la fuerza. ¿Y cuál es ese instrumento? El instrumento del liderazgo. Ese instrumento es la consulta, es la elección. O sea, unas primarias. Que proponga Es que la etiqueta de primarias, Mingo, no es lo que me preocupa. Pueden ser primarias, pero pueden ser primarias para escoger una nueva dirigencia que ya empiece a trabajar sin tener en cuenta el 2024. Claro, pero allí era lo que yo le decía, y allí se mide Claudio, y se mide Ramos Ayub, y se mide Rosales, y se mide todos esos bichos. Bueno, fíjate. Entonces el que salga hay que apoyarlo. Hemos hablado de una propuesta, de un cambio, que primero los fines, el por qué y el para qué. Los fines son la libertad. La libertad no es el 2024 y la libertad no es lo que hasta ahora se ha propuesto, una connivencia con el régimen. Segundo, ¿quiénes? Bueno, en principio es aspiracional, es decir, todo el que quiera participar puede participar, pero el ciudadano que va a escoger o la representación del ciudadano que como promotor va a montar esta propuesta, debiera establecer condiciones éticas. No puede ser que participe o se le permita participar a aquellos que han fracasado, aquellos que han conciliado con el régimen o aquellos que nos han traicionado. Ahora, si los ciudadanos lo escogen, lo cual quedaría abierto porque hay que respetarlo, bueno, yo no participaría en esa propuesta. Claro. Yo tendría que ver para otros lados y empezar entonces a recomponer digamos, el camino hacia otros derroteros, porque si el ciudadano cree que Claudio Fermín, Ramos Ayub
y el gobernador del Zulia representan esa nueva dirigencia y lo votan mayoritariamente, pues bueno, Mingo, yo creo que aquí tendríamos que cambiar un poco los zapatos, ponernos una alpargata y empezar a ver las cosas de otra forma, ¿no? Se nos agotó el tiempo, doctor Perkins, caramba. Pero qué buena conversación. Y bueno, se quedan muchas cosas aquí en el escritorio. El doctor Perkins Rocha. Un gran abrazo, doctor. A tu orden, Mingo, a tu orden. Bueno, las interpretaciones finales de todo lo conversado acá, como siempre, amigos de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.